Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del 14 de marzo. Estamos muy complacidos en que nos acompañen. Como ustedes saben, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, que hoy se engalana con una sesión de súper lujo, la asociación siempre se ha caracterizado por tener interés específico, no solo en temas clínicos, sino en temas de interés general para poder ofrecerle a los profesionales de la salud y en específico al personal de enfermería que tenga todas las herramientas para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera. Es por ello que nos hemos vinculado con grandes personalidades que nos comparten su experiencia. Hoy no es la excepción. Tenemos a un doctor en Derecho Fiscal que me voy a permitir presentar en unos cuantos segundos, pero quisiera comentarles la importancia que tiene en el ejercicio de nuestra profesión el cumplir con nuestras responsabilidades como contribuyentes. Como ustedes saben, ante diferentes instancias tenemos muchas responsabilidades y una de ellas, a quienes realizamos nuestro ejercicio profesional en entidades públicas, tenemos también que cumplir con ciertas responsabilidades. Es por ello que hoy hemos creído pertinente el tener como invitado al maestro Carlos Augusto para que nos hable de la importancia que tiene la declaración de situación patrimonial, pero no solamente qué importancia tiene, sino cómo se realiza, qué pasa si no la hago, etcétera. Generalmente yo los invito a que disfruten esta sesión, a que traigan un cafecito, a que traigan un poquito de agua para que la tengan a la mano, pero hoy además les vamos a pedir que tengan una libreta o una agenda para que puedan anotar qué documentos van a requerir, si ustedes van a hacer esta declaración o no les corresponde, o cuántos tipos de declaraciones hay. Entonces, me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Y voy a leer su currículum, maestro. Permítame robarle un minuto más de su conferencia. El maestro Carlos Augusto Sánchez Morales es licenciado en Derecho con estudios en California y en Austria. Cuenta con 2 maestrías en Derecho y recientemente concluyó el doctorado en Derechos Humanos. Es un instructor reconocido por el INAI, especialista en diversos temas y en diversas áreas, entre ellas descripción, perfil y evaluación de puestos, además de ser un agente multiplicador reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha fungido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas con diversos cargos, muy importantes todos. Inicialmente como titular de la Unidad de Transparencia y actualmente jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección y Capacitación de Personal. Además de ser profesor de muchas de asignaturas y de muchas otras actividades. Es coautor de libros y también de diversos artículos de revista. También es un revisor y es el asesor legal de la Revista Mexicana de Enfermería. Maestro, qué honor y qué privilegio tenerte. Ya teníamos mucho tiempo de haberte invitado, sin embargo, las agendas no habían empatado, pero qué mejor que lo hagamos en estos momentos, porque ya estamos en fechas de irnos preparando para la declaración de situación patrimonial. Te doy la bienvenida a nombre de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, de la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y del Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud. Este es tu foro, este es tu espacio y te agradecemos que nos puedas compartir toda tu experiencia en este foro. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Qué gentil por la presentación y esta invitación. Definitivamente es muy grato participar con ustedes y que me permitan compartir un poco de lo que considero que es importante. Va a ser una versión breve, sin embargo vamos a tener la oportunidad de agotar algunas preguntas específicas y al final les voy a compartir mis datos con la intención de que podamos tener asesorías un poco más profundas o un poco más robustas, ¿no? Entonces, el tema, como ya lo dijo la maestra Ángeles, es la declaración de situación patrimonial. En el cartel que pues me hicieron favor de generar para publicar esta presentación o esta charla, se plantearon algunas preguntas que son las que vamos a agotar el día de hoy.
y lo vamos a hacer en un orden cronológico. Para que lo tengan a la vista, es el contenido es ¿por qué debo hacer la declaración de situación patrimonial y de intereses? ¿Quiénes deben de hacer la declaración? ¿Qué tipo de declaración debo de hacer? ¿Qué documentos debería tener disponibles? ¿En qué plataforma puedo presentarla? ¿Y qué pasa si no se presenta? Todo esto permitirá generar un escenario más consistente. Tal vez algunas personas ya tengamos cierta experiencia. Sin embargo, pues regularmente, si sabemos más, podemos tomar mejores determinaciones y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero transmitirles y es lo que quiero lograr a través de esta charla. Ojalá y lo podamos hacer simplemente y pues orgánicamente, ¿no? Eso es lo que siempre busco, más que señalarles textos duros, más que señalarles consecuencias muy tajantes. Quiero que logremos un discernimiento y o sea, que logremos convencernos a nosotros mismos de que esto es algo bueno y que lo tenemos que hacer definitivamente, no por la sanción, sino porque somos servidores públicos y es lo que nos toca, ¿no? Hay, hay esta duda seguramente, ¿por qué debo de hacer esta declaración de situación patrimonial? Esto definitivamente tiene que estar hilado con los conceptos que planteo acá, que es rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Seguramente ustedes han escuchado hablar de estos conceptos y yo pues los resumí en las siguientes presentaciones. Si quieres, cámbiale, Nora, porfa. El combate a la corrupción obedece a esa necesidad de generar confianza por el gobierno. Sabemos que hemos caído en muchos excesos, no necesariamente nosotros, sin embargo, la confianza en el gobierno como ciudadanos y como servidores públicos no necesariamente es tan gentil, no es tan cómoda. Han venido gobernantes y han venido algunas esferas del gobierno que han causado daño a la población y han hecho un manejo oscuro en muchas ocasiones de recursos públicos. De esa suerte, debemos de entender que se puede remediar. Y esto se puede remediar a través de herramientas como la declaración de situación patrimonial. No quiere decir que se logre inmediato, pero es un buen inicio, es una buena determinación, es una buena esperanza, es una herramienta cómoda que nos permitirá generar esa confianza. ¿Y por qué esa confianza se necesita? Pues porque así vamos a saber qué tiene cada quien y si es que hay disparidades aberrantes entre cómo iniciamos y cómo salimos de nuestro encargo. Y lo necesitamos, pues el gobierno es parte de. Hay otro apartado, que es la rendición de cuentas. Esto implica, como en cualquier negocio, como en cualquier relación, en cualquier relación en donde hay por lo menos una persona más involucrada, lo que queremos es saber de qué va. Si yo le estoy pagando a alguien más, pues queremos saber que el resultado es bueno, que es cómodo, que es consistente, que es lo esperado, ¿no? Por eso es que tenemos que rendir cuentas y de dónde nosotros recibimos ese recurso o los servidores públicos, de dónde obtenemos el pago, pues de los impuestos que nosotros mismos propiciamos o generamos. Así es como recibimos y demostramos que lo que estamos haciendo lo hacemos consistentemente, ¿va? Que no hay un enriquecimiento, que no hay un desfase increíble entre lo que ganamos y lo que tenemos. Seguramente hemos visto en las noticias, hemos visto en muchos lugares que hay quienes sí se desfasan, pero esta es la forma de poder identificar si hay esos excesos y se iniciará un procedimiento que permitirá por lo menos entender cuál es el origen y en su caso aplicar las sanciones correspondientes, que ya las veremos al final de este apartado.
hay un elemento más que además es muy interesante para mí porque es parte de mi formación y además corresponde pues, a un antecedente que tuve respecto al ejercicio de mis funciones en el servicio público. Este tiene que ver con la transparencia. Algunos no les gustaba o no nos gusta que se pueda conocer la información que nos corresponde como servidores públicos. Sin embargo, esta conjunción de los elementos previos de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción desemboca en la transparencia o utiliza como herramienta este concepto para poderlo hacer efectivo, para poderle dar habilidad y entonces atender el artículo 6º constitucional que habla del acceso a la información, que mucho tiempo estuvo pues sin vida, solo existía, pero poco a poco ha cobrado la importancia correspondiente. Hasta hay un instituto dedicado únicamente a ese apartado, a la transparencia y por lo tanto a la rendición de cuentas, porque se entiende que si se conoce todo, la corrupción no va a existir. Y con esto no quiero entender o no quiero que ustedes adviertan que es un discurso solamente. Yo lo he vivido. Poco a poco, si se pregunta más, si se sabe más, es más difícil esconder cosas, lo que supuestamente se hacía antes. No quiero atacar a nadie, no quiero señalar ningún desfase puntual, pero una solicitud de información o la Plataforma Nacional de Transparencia hace evidente demasiadas cosas. A lo mejor ustedes no están muy relacionados con ese apartado. Sin embargo, la cantidad de información que está plasmada en este tipo de plataformas, en la Plataforma Nacional de Transparencia, por decir, es riquísima. Podríamos conocer muchas cosas y aligerar nuestra carga de trabajo tan solo o tomar muchas decisiones más cómodas y mejores para nosotros mismos y en beneficio de la sociedad, ¿va? Como servidores públicos, pero también como particulares. Entonces, en algún momento me gustaría que la exploraran y si a lo mejor se les dificulta, con mucho gusto yo los puedo guiar, yo los puedo asesorar porque resulta muy bueno. El esfuerzo que hacen las unidades de transparencia en este apartado es muy valioso y se debería de conocer por todos. Igual o de la misma forma que el tema de la declaración de situación patrimonial. A lo mejor ustedes no lo saben, pero hay un repositorio específico en donde se contiene la información que nosotros planteamos para el Declaranet. Entonces, nosotros podemos consultar esa información siempre y cuando sea pública y siempre y cuando hubiéramos dado el acceso o el permiso para que las demás personas lo pudieran conocer. Ahí algo pasó, ¿no? Como un rayoncito. Pero bueno, dame otra, ¿no? Porfa. Todo esto tiene que descansar no nada más en conceptos, tiene que descansar en leyes, ¿va? Y en este apartado, lo importante es que sepamos que hay un orden jerárquico, como en la mayoría de las organizaciones, porque al final del día nuestro país es una organización, ¿no? Está determinada a cumplir con un objetivo, que es el bienestar social, y para eso tenemos reglas, ¿no? Estas reglas, en el caso de México, pues operan a través de un máximo ordenamiento, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seguramente ustedes la conocen. Este ordenamiento en especial debería de tener premisas o supuestos generales y abstractos. A lo que quiero llegar es, no debería de ser tan específico. Debería de tener cosas tan generales que cualquier persona las pudiera entender, que cualquier persona pudiera, con el simple hecho de leerla, aplicar y no transgredir y no romperlas o no ir en contra de. Pero los legisladores a veces se olvidan de ese apartado y lo hacen un poco más complejo, hacen que las leyes sean
demasiado específicas, casuísticas casi. Casuísticas en este caso quiere decir que se adaptan a casos especiales, lo cual le quita efectividad. Pero para lo que las estoy exponiendo ahora mismo es para que ustedes adviertan que los servidores públicos somos todos los que estamos y que recibimos sueldo por parte del gobierno, ¿va? Ustedes aquí lo pueden ver, no lo voy a leer, lo voy a solamente dejar un poquito aquí para que ustedes lo puedan conocer, pero de manera general, se los reitero, todos los que recibimos dinero, un sueldo, hasta una beca por parte del gobierno, estamos obligados o nos podemos determinar como servidores públicos. Yo creo que vamos claros hasta aquí. Cualquier orden de gobierno, sea municipal, sea local, sea federal, sea estatal, lo que sea que esté en el apartado público, nos determina como servidores públicos, ¿va? Hay otro ordenamiento más que tiene menor jerarquía. Ese es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Este ordenamiento es un poco más específico ya. Este permite, pues, regular la conducta de las personas que trabajamos, pero en especial de las personas que trabajamos para el servicio público. Por eso es el apartado B. Hay dos apartados del artículo 123 constitucional. El A, que corresponde al ámbito privado, es decir, todo lo que no es gobierno, y el B, que le corresponde al servicio público. En este caso, pues debemos de entender que el trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o a ambos, ¿no? En virtud de un nombramiento y cualquier otra característica que nosotros podamos tener dentro de los procesos del área de recursos humanos y tal. Esto solamente permitirá entender que nosotros no tenemos un contrato colectivo de trabajo, ni un contrato individual, nada. Aquí lo que nos lo que le corresponde a los servidores públicos es obtener un nombramiento. Ese nombramiento también es una cuestión muy general y abstracta. Lo que nos dice es, pues, cuántas horas comprometidas estamos para el lugar en donde trabajemos, cuáles son nuestras actividades más o menos, qué categoría vamos a tener y que vamos a estar disponibles en el horario que nos indican, pero que además pudiéramos necesitar estar a la orden del superior jerárquico o del lugar en donde estemos prestando nuestros servicios, porque la intención es que el servicio público no se quede fragmentado, no sea solamente una pequeña parte de un esfuerzo, sino sea una cuestión integral que beneficie a la sociedad. Esa es la intención de un servidor público, agotar con nuestras funciones las expectativas, pues, de los ciudadanos y de nosotros mismos. Pues debemos de entender que la entrega a nuestra actividad y a la satisfacción de nuestras funciones tiene que ser total. Y más para el ámbito en el que nos encontramos. La mayoría de nosotros, según advierto, estamos en el ámbito de la salud. Y en ese orden debemos de advertir que nuestra función repercute en un núcleo de especial importancia: el cuidado de la salud o la preservación de la vida. Cualquier cuestión que nosotros hagamos desfasada repercutirá en una situación tan delicada como es la vida y como es la salud. Entonces, yo les pido que tengamos esa empatía, esa necesidad de entregarnos totalmente al servicio. Seguramente lo hacen, pero no sobra o no es un desperdicio que yo se los reitere. Si quieres, cámbiale otro. Ahora sí ya vamos al apartado de las obligaciones o los deberes. Hay una ley, además, que lo que pretende es cobijar
a las otras leyes, a todos los ordenamientos legales que establecen obligaciones y derechos. Existe una secretaría que está dedicada a eso, a ver que los servidores públicos en distintos órdenes de gobierno hagamos lo que nos toque y lo hagamos bien. Ellos nos pueden acompañar, pero también nos vigilan y también nos sancionan. Entonces, tienen un ordenamiento robusto, es una ley general. Eso implica que sirve pues como un marco para que otras leyes estatales u otras leyes locales se ajusten a esta que es más amplia, para hacer cuestiones a lo mejor un poco más específicas, pero lo más importante es que se adecúen al lugar en donde se van a aplicar. Esa es esa es la bondad de una ley general, que hace elementos tan generales que permiten llevarlos al específico, y eso es bastante normal y eso es bastante orgánico. Nosotros, la mayoría, entendemos a través de cuestiones generales llevadas al particular. Entonces, entendiendo que esa es la finalidad y ese es parte de los elementos que agota esta ley, la vamos a tocar brevemente y la vamos a considerar para el tema de las sanciones. Pero ahora, lo que ustedes tienen que ver en esta diapositiva es que todos estamos obligados, ¿va? Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos. Y entonces, reitero, todos los servidores públicos son todos aquellos que reciban alguna cantidad de dinero en contraprestación de su servicio físico, intelectual, material. Ya lo dejamos claro, ¿verdad? Y como lo habíamos platicado, en cualquier orden de gobierno, ¿no? Y aquí habla también de un tema fiscal. Seguramente cuando escuchamos hablar de eso, nos genera a lo mejor ciertas complicaciones, pero no es tanto. O sea, mientras estemos ordenados y mientras seamos consistentes con lo que se dice en la declaración de situación patrimonial y lo que se dice en la declaración fiscal anual, estaremos bien, estaremos cómodos, no pasa nada. No todos estamos obligados a presentar esa declaración fiscal anual, pero quienes sí deben de prestar atención específica. La declaración de situación patrimonial, ya entrados en este tema por la obligación que nos da la ley que acabamos de platicar, pues necesita un empujoncito más. Necesita entender por qué ahora es obligatoria para todos. Antes no, a lo mejor ustedes se acuerdan, a lo mejor las personas que ingresaron al servicio público hace algunos años y no tenían una categoría de jefe de departamento o subdirector o director, no estaban obligados a hacer esta declaración de situación patrimonial. Sin embargo, entendiendo que los conceptos que expusimos al interior, en el principio de esta exposición, necesitan robustecerse y afianzarse, pues se tomó una determinación de que todos participáramos, porque todos somos servidores públicos y hay una necesidad de demostrar que estamos ejerciendo lo que nos toca, que estamos trabajando en consecuencia de lo que recibimos y que no estamos recibiendo más, ¿va? También muchos podrán decir que, o sea, recibimos poco por las funciones o las actividades que tenemos. Tienen razón. Sin embargo, eso no podemos negociarlo. Por eso es que nosotros recibimos un nombramiento, no hay un contrato y no podemos negociar la retribución. Eso se determina por tabuladores específicos que no se deciden ni por el titular del área, ni por la persona servidora pública, ni por el área de nómina, nada. Esto es una cuestión que obedece a la Cámara de Diputados, a los representantes populares. Se determina pues el presupuesto de egresos y se dice cómo es que van a caminar y cómo va a evolucionar de acuerdo a ciertos factores como la inflación, ¿no? En este apartado, ustedes pueden ver que en el 2020 fue cuando el acuerdo cobró vida
y es en donde se establece que todos, sin importar el nivel jerárquico, tenemos que presentar la declaración de situación patrimonial. Sea en el ámbito estatal o municipal, todos lo tenemos que hacer. Entonces, no es que no tenga base, no es una imposición del director o de los jefes de sus áreas, nada. Esto es un acuerdo que tiene que tener efectividad a todos los niveles del gobierno. Y es mandatorio. ¿Y saben cómo lo hacen mandatorio? A través de consecuencias, a través de la aplicación de sanciones. Si no se cumple, llegaremos a ese apartado, hay consecuencias. A mí no me gusta, no me gusta regularmente hablar de las consecuencias, de las penas privativas de la libertad, de las sanciones, de los castigos. Me gusta que nosotros entendamos, que comprendamos por qué se deben de hacer las cosas y no esperar a que nos digan que hay un castigo si no lo haces. Pero se los voy a platicar de todos modos, para que ustedes lo tengan a la vista y no los agarren desprevenidos, ¿va? Seguramente ninguno de ustedes ha faltado o ha omitido esta declaración, pero lo más importante es que lo hagamos en el tiempo, que no nos esperemos a la última fecha, que tengamos en orden nuestros documentos y que podamos ser consistentes. Eso es lo mejor, porque si hay inconsistencias, puede existir una investigación por parte del órgano interno de control, y si se advierten disparidades, o sea, puede llegar a un procedimiento de responsabilidades y a lo mejor pudiera intervenir alguna otra autoridad, tal vez el Ministerio Público. Carla, pues se debe de, o sea, hay 3 periodos. Hay una declaración inicial, que es lo que vamos a votar en esta siguiente diapositiva. Si quieres, espérame un poquitito y listo, porque estamos hablando de los tipos de declaraciones y ahí mismo planteo cuáles son los escenarios, ¿no? Y los tiempos y los periodos en los que se debería de lograr. Hay 3, hay una inicial, hay una de modificación y hay una de conclusión, como ustedes lo pueden ver. La inicial se logra cuando ingresamos al servicio público. Tiene mucho sentido, pues, o sea, es orgánico el texto que se pone en la ley para que no sea difícil llegar a la conclusión, ¿no? El ingreso, tenemos 60 días naturales. A lo mejor no tenemos muy claro qué son 60 días naturales. Se consideran, para este caso, sábado y domingo. Los días hábiles, en estricto orden, son los que no consideran sábado y domingo. Entonces, 60 días naturales, en estricto orden, son 2 meses. Dependiendo, ¿no? Tal vez haya un mes que tenga 31 días y otro que tenga 28, pero bueno, la suma de esos tiene que dar 60 días naturales. Si lo sobrepasamos, lo que puede haber es un requerimiento del órgano interno de control. En todos los órdenes de gobierno hay una oficina del órgano interno de control. La Secretaría de la Función Pública tiene distintos bracitos, ¿no? Distintos apartados en cada lugar para poder vigilar o acompañar a los servidores públicos para que hagan o que lleven al cabo sus funciones como corresponde y que no caigan en excesos. Pero si caen en excesos, también sancionar, ¿va? Entonces, hay algunos lugares que le llaman contralorías también. Seguramente es en el ámbito estatal en donde es más común ese concepto. Pero ustedes deben de saberlo. En la mayoría de los lugares en donde ustedes iniciarán o donde ustedes participarán como servidores públicos, les deberán de dar una inducción y les deberán de dar esta noticia. Pero si no se las dan, después de esta plática ya saben que tienen solo 60 días naturales para presentar la declaración. ¿Dónde se logra? A través del Declaranet. Ya lo vamos a ver en un breve instante. Deben de saber que hay una declaración también de modificación. Esa se logra de manera anual y repetida hasta que estemos cerca de la conclusión de nuestro servicio público. ¿Qué puede pasar? Nos podemos separar del encargo
porque renunciamos, porque nos suspendieron, porque nos corrieron. Hay 1000 oportunidades para ya no estar en el servicio público. Pero mientras estemos activos, tenemos que hacer la de modificación, ¿va? Esto lo que pretende es lograr entender si hubo una evolución desproporcional. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo va a ser conmigo, por supuesto, porque además no tenemos una interacción clara. Entonces, suponiendo que yo llegué al lugar en donde trabajo, que es el Instituto Nacional de Nutrición, con una, no sé, con una Caribe. A lo mejor a todos les hace sentido ese auto, esa Caribe, en el tiempo en el que yo ingresé aquí, a lo mejor costaba 50,000 pesos. Y al paso de los años, en la modificación anual, digo, bueno, ya no tengo una Caribe, ahora tengo, pues, sí, un Mercedes. Y entonces, eso fue solamente en 2 años de prestar el servicio. Si yo ingresé al Instituto Nacional de Nutrición ganando 14,000 pesos y solo con 2 años de labores me pude comprar un Mercedes, es desproporcional, es extraño y puede generar una investigación para determinar o para entender de dónde se obtuvieron los recursos para comprar ese auto. Hay 1000 cosas. No todo está desproporcional y no todo está mal. Por supuesto que yo puedo recibir una donación. O sea, alguien me pudo haber regalado ese auto. A lo mejor lo gané en una rifa, a lo mejor me lo regaló mi papá, a lo mejor me lo regaló mi novia, mi esposa. Hay 1000 cosas. Pero lo que debemos de hacer es, pues, soportar ese dicho, ¿va? Que no se preste a malas interpretaciones. De eso va la declaración de situación patrimonial, porque cualquiera que me vea afuera y entiende cuál es mi percepción, que también está pública, podría ver esa desproporción y pudiera generar desfases y pudiera generar incomodidades y reclamos, ¿va? Entonces, por eso es mejor transparentar. ¿Y cómo se transparenta? A través de la declaración de situación patrimonial, ¿va? Y la conclusión, como ya lo habíamos platicado, cuando termine mi relación laboral o encargo, lo que buscaremos será, pues, decir con qué me voy, ¿no? O sea, se los digo, estuve en algún lugar en donde las personas llegaban solamente por un periodo muy corto de tiempo. Y, y pues llegaban, se veía a lo mejor bonita la oficina, tenía unas sillas nuevas y tenía alfombra nueva, tenía cuadros nuevos, ¿no? Al inicio de su periodo. Y cuando terminaban, ni cuadros, ni alfombra, ni sillas, ni muebles. No había nada. En ese tiempo, la declaración todavía no estaba caminando tan patente, no era tan necesaria, no estaba unificado el momento de la sanción en caso de que no, en caso de que no se hiciera correctamente o que hubiera desfases. Entonces, pues, busquemos no llegar a ese tipo de excesos. La conducta virtuosa, lo que debemos de buscar siempre es tener nuestra mira al deber ser, a lo que no trae ni excesos ni defectos, a lo que es correcto, ¿va? Y la declaración es correcta en virtud de que nosotros recibimos ese dinero, y así como en el ámbito privado, también se requiere entender qué hacemos para ganar dinero, pues aquí también, ¿no? O sea, si tú estás en el privado, pues también tienes que registrar tu entrada y tu salida. Es normal, salvo que sea a lo mejor tu empresa, pero ¿qué es lo que harás? Ahí buscarás que haya todavía un especial o un puntual entendimiento de qué se gasta, qué entra, qué se pierde, porque es tu dinero, ¿no? Aquí la cosa es que es el dinero de todos y se ve reflejado en nuestra actividad o en nuestra acción, ¿va? Entonces, que quede claro, hay 3 tipos de declaración: la inicial, la de modificación y la de conclusión, ¿va? Ahí, dentro de estas, hay 2 momentos: una declaración simplificada y una completa. Como ustedes lo pueden ver aquí claramente, esta es una impresión de la pantalla del Declaranet, que es la plataforma en donde nosotros, como servidores públicos,
del ámbito federal, tenemos que hacer nuestra declaración de situación patrimonial. Cuando se trata del ámbito local, tienen otros sistemas, tienen otros portales, pero redunda casi en lo mismo, porque la ley y cómo se conforma el registro de servidores públicos, advierte las mismas cuestiones. Cuando tienes un nivel jerárquico de jefatura hasta presidente, tenemos que hacer la declaración completa. Y cuando no estás en ese escenario, tienes que hacer la declaración simplificada. O bien, cuando tus funciones no empatan con lo que dice acá, ¿va? O bien, cuando no sepas identificar si tienes mando o no, puedes acudir al área de recursos humanos. Y en ese orden, de acuerdo a tu capacidad de percepción, de acuerdo al salario bruto que recibas, es que vas a poder, o es que podrían ellos concluir si hay una equivalencia. Una equivalencia es, por decir, no dice, tu categoría no dice si eres jefe, no eres nada, eres un P14, no te dice nada. Pero si ganas 51,000 pesos en la percepción bruta, seguramente se logrará una equivalencia o se equiparará a un subdirector o tal vez a un director, dependiendo de la zona en la que te encuentres. Recuerden que hay una zona el tabulador se divide en zonas. Hay 3 zonas, la 3, 2 y 1, ¿va? Entonces, en ese orden es que pues pudieran entender y pudieran hacer la tabla de equivalencias para que tú sepas si se tiene que hacer la declaración completa o simplificada, ¿va? Hay, hay algunos documentos que deberíamos de tener como base para poder lograr esta declaración de manera consistente. Esto también está planteado en una guía de la Secretaría de la Función Pública. Recuerden que la Secretaría de la Función Pública es la que está interesada en que todos los servidores públicos logremos esta actividad. Entonces, pues busca hacerlo simple y cómodo. Para eso pone esta guía, para eso establece ciertos elementos muy accesibles, muy cómodos, para poder, pues para poder lograrlo sin ningún desfase. Todo esto depende de cuántas cosas tengamos. No sé si les quede claro. Por decir, les voy a poner un ejemplo también conmigo. Si yo pues ingreso al servicio público y no tengo auto, y no tengo casa, y no tengo tarjeta de crédito, y no le debo a nadie, pues mi declaración es muy simple. O sea, a lo mejor no estoy casado tampoco, pues listo, lo que tendré que buscar son mis comprobantes de pago y a lo mejor mi currículum. Listo, porque no hay otros más elementos que tengamos que determinar para la vista del Declaranet. Y mi sueldo no es de un jefe de departamento o no estoy en esa categoría, ni subdirector, ni director, ni presidente. Entonces tendré que ajustarme a la simplificada y es muy básica. Si es la primera vez que lo logran, el sistema es muy cómodo, es muy accesible. Pero si requieren apoyo o asesoría, con mucho gusto lo podemos lograr. Pero si tienes más cosas, pues vale la pena que tenga un poco más de consistencia, ¿no? O sea, si hay a lo mejor inversión en CETES, a lo mejor tienes un fondo, a lo mejor compraste pagarés, a lo mejor hay swaps, a lo mejor compraste deudas, a lo mejor, no sé, te heredaron algo, a lo mejor tienes muchos autos, hay todas esas cosas y que estén a tu nombre o de la persona que sea tu concubino o concubina o que sea tu cónyuge, pues por supuesto que lo tenemos que determinar, porque aunque no esté en el servicio público, es entendible de dónde a lo mejor tu pareja tiene una capacidad económica increíble y por eso es que tú traes un Mercedes, ¿no? No necesariamente es que lo hayas comprado con tu recurso, perdón, sino te lo prestaron o te lo regalaron, ¿no?
Pero como les decía, siempre se tendría que ver la causa y que no sea desproporcional. Sí, sí, es Judith del Ángel, sí. Sí, 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 porque al final del día todo eso es parte de la separación de los bienes, es un apartado distinto, pero permite entender que hay o sea, que hay un vínculo matrimonial y que a lo mejor viven en el mismo lugar y tal. También hay que ver el tema de los dependientes económicos. Son varias cosas especiales, pero dependiendo de cada persona. Eh, por eso es que debemos de tener por lo menos a la vista estos que les muestro, pero casos específicos los podemos atender para que sea más simple y cómodo, ¿va? Esto es lo que yo les platicaba respecto a dónde y cómo. Hay un portal para el ámbito federal. Esto me estoy centrando en el ámbito federal en este caso. Eh, la mayoría de los de los órdenes de gobierno que son locales o municipales tienen otra plataforma, pero son muy similares. Habría que acudir, en caso de que ustedes no pertenezcan al orden federal, habría que acudir a la oficina de la Contraloría, como lo habíamos platicado, o bien poner en el buscador de Google declaración para el Estado de México, declaración de situación patrimonial para el Estado de México, para el Estado de Tlaxcala, para cualquier lugar en el que ustedes estén y les aparecerá el portal y seguramente les aparecerá una guía. Si no lo encuentran, vemos, ¿no? Con mucho gusto podemos lograr un empate y ver la forma en la que esto se solvente. Reitero, yo creo que la mayoría tiene la claridad de cómo hacerlo porque no está... ahorita, si quieres, ahorita te contesto, Judith. No te preocupes. Yo te voy a decir qué es lo que tiene que pasar y por qué no te debes de preocupar, ¿va? La mayoría de las plataformas lo que requiere es la clave única de registro poblacional, que es la CURP. Todos lo tenemos, pero además es muy importante porque muchos trabajadores o muchos de nosotros tenemos inconvenientes con esa CURP. A veces hay inconsistencias y no nos permite hacer la declaración de situación patrimonial hasta que se resuelva. Entonces, lo que yo les pido es que chequemos nuestro dato, que busquemos en la página de la Secretaría de Gobernación y comprobemos que nuestros elementos o la clave tengan los efectos correspondientes para que al momento de la declaración no tengamos que resarcir o enmendar, pero ya con muy poco tiempo. Hagámoslo desde este tiempo. Este es un buen escenario. Tenemos 2 meses para lograr la declaración de situación patrimonial todavía. Entonces, es un muy buen escenario. Estaríamos bien preparados si comprobamos ese apartado. También algo a lo que nos enfrentamos regularmente es pues es el olvido de la contraseña. Entonces, este código QR que les pusimos acá, lo que pretende es aligerar la carga porque los lleva a una guía también muy cómoda, muy simple, en donde se solicita a la Secretaría de la Función Pública, pues cómo resetearla, cómo volverla a poner para que ustedes puedan tenerla a la vista, hacer su declaración, cumplir en tiempo y forma y que no tengan una consecuencia ingrata, ¿va? Si ustedes lo dejan al final, confiando que la contraseña y que su CURP está bien, pues podemos tener desfases. Es decir, lo mejor es tener precauciones, ser precavidos, adelantarte un poquito a lo que posiblemente salga mal. Eso siempre ha sido una premisa. Debemos de adelantarnos un poco para evitar los errores, para evitar los desfases. Entonces, ténganlo en consideración, ténganlo a la vista. No quiero que estén en alguna situación que amerite la investigación del órgano interno de control, pero sí, también, con mucho gusto los podemos asesorar. No se preocupen, ¿va? Ya estoy por concluir. Cámbiale, ¿no? Porfa, Nora. Ahí, este es el apartado
pues que no me encanta, pero es importante transmitirlo, es importante que todos lo conozcamos. Entonces, estas son las consecuencias. Con esto casi terminamos las preguntas que nos planteamos. Con esto, pues, llegamos al objetivo de o concluimos con el objetivo, o nos acercamos a la conclusión de nuestra presentación, y les platico, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que vimos hace un ratito, en donde se determina que todos estamos obligados, todos los servidores públicos estamos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, indica que hay o sea, para el apartado de la inicial o la de modificación, si no se presenta en el plazo de 60 días que ya habíamos platicado, o durante el mes de mayo, se inicia una investigación por presunta responsabilidad o falta administrativa. Se determina como no grave porque la ley así la clasifica. Sin embargo, o sea, una responsabilidad administrativa no es nada buena. Suponiendo que se determina responsable a la persona por no haberlo hecho en el tiempo correspondiente y no se demuestra lo contrario, se sigue como un juicio. Es una cuestión, pues, no grata, no tan cómoda. Regularmente se tendrían que asistir de alguien que conozca, pues, la ley, ¿no? Y a lo mejor eso les implica, pues, tiempo, esfuerzo, a lo mejor dinero, ¿no? Entonces, ¿qué será lo mejor? Estar precavidos, estar entendidos qué es lo que se tiene que hacer y no caer en el exceso. Este es el exceso. Si no hacemos la declaración de situación patrimonial en los 60 días o en el mes de mayo, ocurre esto. Y se solicitará el cumplimiento. No necesariamente es que el cumplimiento sea de 10 días o de 5 días, solamente se solicitará el cumplimiento. También depende, yo creo, de la necesidad, ¿no? O de la instrucción de la Secretaría de la Función Pública para que sea con inmediatez, o que sea a lo mejor en un plazo de 3 días. Pero suponiendo que ustedes están de vacaciones, lo van a encontrar o no los van a encontrar y van a estar incumpliendo. Y entonces, ¿qué es lo que dice el último cuadrado? Dice, si no cumple después del requerimiento, se declarará el nombramiento o contrato sin efectos. Esto querrá decir que lo separarán de su encargo. Listo, ya. Y esto se pide a través del titular de la dependencia o entidad en donde estén prestando sus servicios. Le girarán un oficio, por decir, al director general, y el director general tendrá que dar la instrucción para que ustedes ya no pertenezcan a la institución o a la dependencia. Entonces, pues creo que es bastante problemático. No me gustaría que ninguno de ustedes llegara a ese escenario, ¿no? Y en el caso de la conclusión, que son los 3 tipos, con esto agotamos el apartado de los 3 tipos de declaración. Si se omite, ¿qué es lo que ocurre? Se inhabilita al servidor público, a la persona servidora pública, por 3 meses. Y a lo mejor ustedes me dirán, bueno, pues, ya que importa, ¿no? Porque ya no estamos, o sea, por algo nos separamos. Sí, pero a lo mejor su circunstancia cambia. A lo mejor decidieron ya no prestar su servicio en el ámbito público porque les iba muy bien en el negocio, porque, no sé, encontraron una oferta laboral en el ámbito privado muy buena. Sin embargo, por alguna situación pudieron haber necesitado regresar al servicio público y no lo podrán hacer dentro de los 3 meses siguientes, definitivamente, porque estarán inhabilitados. Inhabilitados quiere decir que no pueden prestar su servicio en ningún ámbito que sea federal, ¿va? Aparecerá un listado y en donde dirá que ustedes están sancionados y que están inhabilitados y no pueden, pues no pueden participar, ¿va? No se pueden reingresar y no pueden estar en ningún otro apartado. Tal vez en el ámbito local sí, pero no en el federal. Entonces, considérenlo. Más aún, el registro, si no se rebate a través de un juicio o si no se pelea, no sé si eso les genera un poco más de claridad, siempre estará. El registro en el que ustedes estuvieron sancionados, en caso del incumplimiento, siempre aparecerá. Y eso no está bien, porque buscarán en el repositorio y dirán, Carlos Augusto, estuvo inhabilitado, estuvo sancionado, está muy feo, ¿no? Y eso todo tiene que ver con la transparencia, porque ahí también se puede ver quién excedió, a lo mejor incumplió
o a lo mejor desvió recursos, o a lo mejor se compró más de lo que debía. Hay mil cosas, ¿va? Pero ustedes deben de saber que hay un registro y todo se puede ver, ¿va? Pues hemos llegado a la conclusión de este apartado. Espero que haya, pues, eh, la transmisión de conocimiento haya sido cómoda, haya sido buena para ustedes. Hay muchos elementos todavía que agotar. El tiempo es breve, pero traté de ser lo más sucinto posible y lo más sustancioso. Veo que hay algunas preguntas, entonces, si son muy específicas y el tiempo no nos da para poderlas agotar, con mucho gusto están los correos electrónicos y los datos de contacto para que ustedes lo puedan, pues, disipar, ¿no? O aclarar en algún momento, no necesariamente hoy. Yo con mucho gusto, si me lo transmiten a mí, lo haré personalmente y les transmitiré la información correspondiente. Y si necesitan algún acompañamiento o algo, también servirán. Estos datos de contacto servirán para lograrlo con simpleza y con tranquilidad para ustedes, ¿va? Podemos iniciar, si quieren, con el apartado de las preguntas, maestra. Maestro, primero que nada, muchas gracias por tu valioso tiempo. Tenemos aquí una pregunta que está reiterativa tanto en Facebook como en Zoom, aunque ya se mencionó, nada más si pudiéramos dar claridad a esta interrogante. Si somos varias personas las que vivimos en una casa y todos trabajamos en el ejercicio público y tenemos que hacer nuestra declaración, todos tenemos que declarar que vivimos en casa propia, si este fuera el caso, o únicamente la dueña o el dueño. La cosa es simple, porque ahí lo que tendrán que decir, el propietario es que tiene que declarar que es suya y los demás pueden ser dependientes económicos o no, o nada más señalar que están viviendo en ese lugar, que no tienen casa propia, salvo que sean copropietarios, ¿va? Correcto, Y eso se puede clarificar a través de la escritura. que es donde aparece el nombre del dueño. Exactamente, porque ahí se determina en el registro, hay un registro público que se nutre del acto notarial. En el acto notarial se determina quién puede ser el propietario o no del inmueble, si es compartido o no, y entonces se pasa a un registro público para poder advertir quién es y constatar esa información. Maestro, en un caso similar en donde hay una separación, un divorcio, y justo ocurre en estas fechas, ¿qué pasa con la declaración? ¿Es hasta que ya haya un dictamen de divorcio o qué pasa en ese momento? Sí. Mientras no se haya logrado la disolución del vínculo matrimonial, seguirán casados. Ese es el estado civil, porque no se ha, o sea, no se ha declarado, no se ha hecho una formalización. No ha dicho quién debe de decir o quién puede decir si ya se acabó ese vínculo matrimonial o no. Si tuvieron bienes compartidos, será la misma cosa. El, el núcleo o el génesis es la disolución del vínculo matrimonial, ¿va? Y eso siempre se tiene que agotar a través de un juzgador. Si hay un acuerdo posterior, pero está bien. Lo importante será entender que si ya no quieren permanecer casados, tiene que haber una disolución formal y se tiene que establecer a través de una resolución, ¿no? Una resolución judicial. Correcto. Nora, ¿nos podrías dejar de compartir para poder rápidamente darle su constancia al maestro? Y maestro, te agradecemos tu tiempo. Hay muchas felicitaciones, muchas inquietudes. Nos visitan de Tlaxcala, de Veracruz, de Cuba, de varios lugares de la República. Tienes felicitaciones. La verdad es que yo creo que vamos a conservar los datos de correo por si alguien más lo solicita, porque sí hay varias dudas, pero entendemos que por cuestiones de tiempo, pues por hoy quizá no vamos a alcanzar a agotarlas. De todas maneras, igual a Judith, en breve te voy a compartir los datos, si no los alcanzaste a tomar, para poder, aquí está.
Dame un segundito, maestro, por favor, Claro, para poder dar todas las dudas y todo lo que tengamos. Un segundito, que no encuentro la claro, claro. constancia. Aquí está. Maestro, muchísimas gracias. Te voy a leer la constancia. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, otorgan la presente constancia como ponente al maestro Carlos Augusto Sánchez Morales en la sesión clínica ¿Por qué se debe hacer la declaración patrimonial?, transmitida de forma virtual en vivo el 14 de marzo del 2023. Agradecemos mucho a nombre de la licenciada Arely Gamino y aquí tu servidora, el que hayan Muchas estado gracias, con maestra. nosotros. Nora, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por este tema que nos ha disipado tantas y tantas dudas y que ya estamos nerviosos y vamos a ir preparando los documentos para en mayo dar cumplimiento a esta importante responsabilidad y tener toda la claridad y pues cumplir con lo que nos toca. Claro, antes de que terminemos y antes de que nos despidamos, maestra, les debo de decir esto. La plataforma ya está habilitada, es decir, ustedes pueden precargar su información y pudieran, pues, revisarla varias veces para que ustedes estén constantes, digo, y sea consistente y no estemos en el último momento tratando de corregir o de enmendar. Ya podemos cargar la información y hasta que estemos seguros, le damos enviar. La enviamos. Pero lo importante será que no o sea, que no se deje al último momento. Hagamos que pase y eso de verdad que les ayudará mucho. Perfecto, maestro. Te despedimos con un abrazo virtual. Muchísimas gracias por estar aquí Gracias, con maestra. nosotros. Verdaderamente un placer. Gracias a Tan todos los que gentil. se conectaron el día de hoy y nos vemos el próximo martes con el cuidado pedagógico con también un excelente compañero y colega y amigo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos y buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Que tengan una feliz noche y un excelente descanso. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.